Hola, bienvenidos. Estamos aquí en una serie de conversaciones con el Rav Lightman. Hola, Rav Lightman. Hola. Esta serie es una serie muy especial. Estamos aquí en el estudio tratando, de hecho, desarrollar un contenido para cada persona del mundo, porque nos estamos acercando a un estado en el que muchas personas en el mundo se están encontrando sin ocupación completa o parcialmente, y queremos desarrollar un contenido que pueda promover a cada persona como individuo en el mundo y también países, organizaciones, para que entendamos mejor el mundo donde vivimos, la realidad, con todas las dificultades y retos que enfrentamos. Y por eso estamos aquí en el estudio, en esta serie de charlas, y queremos simular una situación en que Rav Lightman enseña a una clase de personas así comunes de cualquier país del globo, puede ser Israel, puede ser fuera de Israel, y hable con las personas en forma sencilla y les enseñe lo que les conviene saber hoy en día. Entonces, hola Rav Lightman, hola a todos. Entonces nos encontramos nuevamente. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy, como dijiste, sobre nuestro desarrollo, a lo mejor vamos a hablar. Cuando nos observamos a nosotros mismos durante la historia de generación en generación, incluso de la generación anterior, y nosotros vemos que nos vamos desarrollando contrariamente a los demás niveles de la naturaleza, el inanimado y el vegetativo, donde puede que no haya cambios por cientos de años. Y nosotros de generación en generación, e incluso dentro de una generación, pasamos un gran desarrollo en la tecnología, en la técnica, digamos. Yo empecé a vivir en la segunda mitad del siglo XX y pasé al siglo XXI. Yo personalmente, en mi vida, yo veo cómo el mundo cambió, la medida en que estaba conectado en aldeas, pequeñas ciudades, y las personas estaban conectadas con los lugares donde vivían. Hoy todo es dinámico, muy diferente. Las ideas, el enfoque hacia la vida, todo es diferente. Y aquí surge una pregunta. ¿Acaso no es suficiente que nazcamos y pasemos de generación en generación, cada generación? ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Podemos ver que un niño, un recién nacido, un bebé, tiene que crecer para que pueda después vivir en la vida buena, una vida buena, llena, alcanzar cosas como una persona grande, adulta, hacer cambios en su vida, tener familia, progenie, y él les hereda todo lo que él adquirió, y sus hijos siguen la vida que él empezó y él ve de ellos que es su continuación. ¿Por qué nosotros, aparte de seguir de generación en generación como todos los animales, todavía tenemos que desarrollarnos contrariamente a los demás animales? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo, el propósito, la necesidad de nuestro desarrollo? Eso no podemos ver. Lo único que podemos hacer es hablar sobre eso, que sí, tal como vemos que la persona recién nacida aún no es capacitada para la vida, necesita desarrollarse mucho para adquirir mente, sabiduría, poder, fuerza y sentimiento, hasta que sea adaptada para comprender la vida, los órdenes de la vida, los cambios en la vida. A lo mejor nosotros también así. Cuando nos desarrollamos, entonces podemos decir a lo mejor que las decenas e incluso miles de años de nuestra evolución son en realidad como la vida de una persona, en la cual vamos evolucionando y desarrollándonos, y cada vez que nos desarrollamos es como avanzamos como un niño que se desarrolla de 1 año a 2, de 2 años a 3 años de edad, y así de año en año. A lo mejor nosotros también así evolucionamos durante cientos de años, en donde para nosotros 100 años son como 1 año de un bebé que se desarrolla, pero nosotros aún no podemos ver hacia dónde estamos yendo, hacia dónde nos desarrollamos. Sí, en nuestra vida, cuando traemos niños a la vida, al mundo, sabemos cómo ellos se tienen que desarrollar, sabemos lo que tenemos que proporcionarles, la necesidad de desarrollarse, los medios, juegos, ejercicios.
establecemos una sociedad especial para ellos, que los desarrolle. Y aquí con nosotros no sabemos hacia dónde estamos yendo y por eso no prestamos atención sobre el desarrollo de las generaciones, porque es como si el desarrollo de generación en generación se fuera casual. Digamos, como los padres cuando miran a los niños y no entenderían de dónde salió, de dónde nació, por qué, para qué, cómo educarlo, qué ejercicios darle, qué sociedad, de jardín de infancia, nada, no sabemos nada, supuestamente, como si no supiéramos nada sobre los niños, cómo hacerlos en forma casual, al azar. Y si él no tuviera suficientes impulsos de la naturaleza, nosotros le proporcionamos mucho conocimiento, música, dibujos, lectura, escribir. Él está en un mundo totalmente artificial. Nuestro mundo natural son los animales y lo que nosotros le agregamos del nivel del ser humano, del hablante. Ahora fíjense lo que pasa con la humanidad, que se desarrolla de generación en generación. ¿Dónde hay alguien que se preocupe de ella para que se desarrolle bien, correctamente? Y así vemos de verdad que nuestro mundo, ese es nuestro problema, nuestra desgracia, que de generación en generación que nos desarrollamos, cada generación se vuelve peor, casi miserable, le falta más también. Por un lado queremos más en la tecnología, la técnica en nuestra vida, pero también nos sentimos más y más vacíos hasta que llegamos al estado de hoy, en que aquí llegamos, ¿qué conseguimos? ¿Qué obtuvimos de todo nuestro desarrollo? Hemos llegado al espacio exterior, mandamos naves al espacio exterior, al Marzo, y ya fuimos a la Luna. Sobre eso ni siquiera se habla, sobre eso, todo eso ya es como superficial. Podemos hacer todo sobre la Tierra y que lo único que con nosotros no sabemos lo que hacer para sentirnos bien y satisfechos. Estamos en una gran crisis, no hay familias, hay divorcios, los niños sufren, los padres sufren, la sociedad, terrorismo, drogas. ¿Dónde está la alegría, la felicidad, los buenos espíritus? La desesperación es la primera enfermedad en el mundo. O sea, resulta que no tenemos buenos padres a toda la humanidad que se preocuparan de nosotros y nos enseñaran cómo desarrollarnos. Si miramos toda nuestra historia, como la vida de la humanidad, como un bebé, como una persona recién nacida o como una persona, la vida de una persona, por un lado. Por el otro, si observamos la naturaleza, podemos ver que la naturaleza sí se preocupa de cada elemento para desarrollarlo correctamente. Nosotros como padres tenemos un gran amor por nuestros hijos. Queremos darles todo lo mejor. Toda nuestra vida invertimos en ellos, desarrollamos para ellos todo tipo de sistemas, todo el mundo trabaja solo para promover al niño para que tenga una mejor vida y no logramos hacerlo nosotros mismos, pero la naturaleza nos proporciona todos los medios. El amor me dio sin amor, ni prestar atención a mis hijos, pero yo tengo amor para mis hijos como los animales que aman a sus bebés. Así la naturaleza se preocupa del desarrollo de cada elemento. Trata a todos estos elementos, la naturaleza, a todas las criaturas, en una forma muy especial. Por un lado, promueve a todas las criaturas para que crezcan en una forma segura, linda, buena. Por eso
pone este sistema de la naturaleza, les da a los padres un gran amor para los hijos en forma instintiva y no tenemos otro remedio, tenemos que preocuparnos de ellos por un lado, por el otro. Vemos que la especie humana, si observamos la especie humana, no logramos, no tenemos éxito. Y digamos, la fruta sobre el árbol crece, no es igual, crece, nace y se ve, tiene mal olor, mal sabor, no se ve bien su forma. Pero poco a poco, gradualmente, cuando llega a su madurez, al final de su madurez, es un fruto lindo, bueno, tiene un buen gusto, buen olor, es lindo, preparado para comer y no como un fruto que no está maduro y nos trae dolor de estómago. Y aquí podemos empezar a pensar que la humanidad también somos como la fruta sobre el árbol, que estamos pasando tales formas de desarrollo que aún no llegamos a nuestra madurez, a ser maduros. Y por eso somos como una manzana, digamos, sobre el árbol, una manzana que está dura y verde y amarga. Y nadie sabe que va a salir de esa manzana algo lindo si no supiéramos, como expertos, si no supiéramos lo que pasa con la manzana al final. Lo mismo con nosotros podemos decir sobre las personas, sobre el ser humano, que el niño cuando es chiquito y así insensato y débil, hasta que crece, pasan 15, 20 años y solo entonces él ya está capacitado para la vida y sabe hacer cosas y estudiar más y revolucionar el mundo. De lo contrario, si miramos los animales, que todo su desarrollo es en varias semanas después del parto, los animales no avanza tanto. Permanece un animal que sabe solo cómo preocuparse por sí misma y ya está instintivamente, pero no cambia el mundo y no evoluciona. Es decir, podemos concluir aquí que primero nuestro desarrollo es un desarrollo gradual y que en la medida que el fruto, digamos, la criatura está en formas al parecer defectuosas, como amargo, el fruto amargo, cuanto más amargo es durante el proceso, al final va a ser más dulce. Y cuanto más largo el proceso de su desarrollo, es decir, pasa muchos estados diferentes en el proceso de su desarrollo, así el final de su desarrollo es más exquisito y llega a más logros, más grandes logros. Si nosotros concentramos todas estas formas que aprendemos de la naturaleza en una imagen, podemos traernos a una conclusión, que en total nosotros pasamos un desarrollo muy especial, que de generación en generación nos desarrollamos como una criatura que está aún en sus formas anteriores de desarrollo y por eso somos tan amargos, no exitosos, parecemos sin éxito todavía, pero el final de nuestro desarrollo seguramente va a ser bueno, va a tener una linda y buena forma, perfecta. Porque nosotros en total podemos ver que de los niveles inanimado, vegetativo, animal, el nivel humano es el más alto, es la corona de la creación, el ser humano, y por eso su desarrollo es el más largo. Los estados que pasa desde el comienzo de su evolución hasta el final son más extremos que otros y no parecen que tengan que ver de la misma especie, que pertenezcan a la misma especie, si comparamos el principio con el final. Y si pudiéramos pensar sobre la naturaleza que nos desarrolla,
podríamos llegar a la conclusión sobre nosotros mismos y sobre el trato de la naturaleza sobre nosotros, podríamos sacar la conclusión solamente si pudiéramos ver el final de nuestro desarrollo como la manzana, que si la viéramos en sus primeros niveles de desarrollo, diríamos que para qué existe esta manzana, no hay nada bueno en ella, sino que solamente al final de la manzana podemos ver la inteligencia de la naturaleza que la desarrolló a una cosa tan rica y dulce y linda. Y por eso tenemos que decir también, de acuerdo a la misma ley de desarrollo, la ley general del desarrollo, que nosotros también estamos bajo el mismo desarrollo y que el objetivo, el propósito de nuestro desarrollo es indudablemente traernos al final de las generaciones, si podemos así decir, a un estado al mejor, lindo, sano, pleno, dulce y lindo final. Dulce, en conclusión. Y entonces llegamos a nuestro estado perfecto. Ahora, ¿qué puede ser nuestro estado perfecto? Si nosotros nos desarrollamos por medio de la naturaleza en un desarrollo gradual en mente y corazón, en sentimiento y en mente, intelecto, que vamos adquiriendo en cada etapa, en cada generación más inteligencia y más sentimientos y sensaciones, podemos ver que nosotros vamos adquiriendo más y más de la naturaleza, vamos aprendiendo la creación, nos elevamos más, podemos captar, controlar, dominar. Entonces parece que nuestro desarrollo al final, que el ser humano va a llegar al nivel más alto posible que existe en la realidad. Y de ser así, entonces vamos a ver por medio de qué nos desarrollamos. ¿Cuáles son nuestras fuerzas de desarrollo? Nosotros vemos que el desarrollo puede ocurrir como en un niño. Podemos aprender del individuo al colectivo. Como un niño, el niño puede desarrollarse por sus impulsos, que son innatos, le llegan de la naturaleza. Y entonces, si no hay a su alrededor elementos externos, él se va a desarrollar como un animal. Él no va a saber cómo construir y ocuparse de cosas que la humanidad le trajo, le diseñó. Si no lo ponemos dentro de una sociedad de niños, él no va a saber cómo jugar con otros o con las personas, relacionarse con ellos, cómo usarlos y ayudarles a ellos. Y así en realidad es como es la forma del desarrollo. De lo contrario, si le organizamos al niño un entorno, jardín infantil, escuela, educadores, todo tipo de juegos, es decir, papá y mamá, que todo el tiempo se esfuerzan en promoverlo, no por medio del impulso por detrás que él tiene por la naturaleza, sino por medio de estímulos del entorno que lo llevan por delante, lo atraen al desarrollo. Entonces podemos promover mucho, acelerar su desarrollo. Podemos enseñar música y escultura y baile y arte y trabajar con las computadoras y mil y unas cosas, bajo la condición que le traigamos los medios de desarrollo desde afuera. Es decir, tenemos dos fuerzas de desarrollo. Un desarrollo es por medio de la fuerza que empuja desde atrás, de parte de la naturaleza, y la otra fuerza es la fuerza que atrae desde adelante, desde frente, que se le abre al niño por medio del entorno correcto, apropiado. Lo mismo a lo mejor podemos hacer
para nosotros, si ahora finalmente entendemos, después de miles de años de nuestra evolución, que tenemos que desarrollarnos como esa manzana sobre el árbol de estados malos a estados mejores y buenos, tal vez nosotros, por medio de construir para nosotros un entorno que nos atraiga desde adelante, entonces muy rápidamente nos vamos a desarrollar hacia adelante y vamos a pasar muy rápidamente nuestras etapas de desarrollo sin tener que recibir impulsos, empujes, sufrimientos desde atrás. Y nos vamos a desarrollar bien por medio de lindos juegos y buenos medios, explicaciones sabias y todo tipo de influencias positivas y agradables y dóciles y leves. Y esto, en realidad, de ser así, ya podemos entender que hay dos formas de desarrollo, dos medios de desarrollarnos. Y hoy día estamos en una situación tan, diría, trágica, la crisis general sobre la cual ya hablamos, que la humanidad no sabe lo que hacer con sí misma y nosotros de verdad somos como un bebé que perdió su dirección y no sabe lo que hacer, está perdido ahí en mitad de su cuarto y está como perdido, me abandonaron, estoy abandonado, ¿qué pasó? ¿Qué pasa conmigo? Así estamos al parecer entre nosotros, la humanidad, no vemos nada en el futuro, crisis en la familia, en la educación, la cultura y los padres, entre los padres y los niños, los hijos y los padres y la drogadicción y los divorcios y la crisis en la ciencia y en especial la crisis que está ahora en la economía y en el sistema financiero. Que todas estas crisis, la crisis en la ecología, que ahora ni siquiera sabemos qué esperar. Dentro de 2 semanas puede haber, de repente viene un huracán que nos quedamos sin electricidad e inundados y quién sabe qué, lo que pasa hoy día más y más en todo el mundo. ¿Sí? Así que todas estas cosas, ¿acaso podemos nosotros arreglar todo eso y desarrollarnos en una forma más buena posible y la más rápida posible? Nosotros podemos ver que eso depende de nuestro entorno. También vemos que el entorno podemos arreglarlo de una forma tal que nos desarrolle muy rápidamente, que acelere nuestro desarrollo para el fin de llegar a los medios de desarrollar al niño juegos, música, computadora, bailes, todo tipo de pasatiempos que le damos al niño. Él va a la pileta, al deporte, aquí, allá. Para llegar a eso, nosotros pasamos miles de años de desarrollo para proporcionarle al niño de hoy todas estas cosas, para tener esa posibilidad de darle todo esto hoy día. También hasta que nos llegamos a percatar del hecho que conviene darle todas estas cosas. Y de ser así, a lo mejor tenemos que hacer lo mismo con la sociedad humana en general. Nosotros vemos que si queremos desarrollar algo más rápido, tenemos que hacer una especie, un instrumento que acelera el desarrollo. Digamos como huevos. Tomamos los huevos de la gallina y no esperamos hasta que salga de ahí una gallina bebé, sino que ponemos bajo calor, en un lugar de calor, y digamos 40 grados de 40 grados van a salir bebés de gallinas en buena calidad y no tenemos que esperar el tiempo natural hasta que la gallina saque estos resultados de los huevos. Es decir, podemos, proporcionarnos a nosotros mismos un desarrollo correcto, apropiado, acelerado, no caer en todo tipo de golpes y desgracias en el camino, sino desarrollarnos bien y apropiadamente como un niño en una familia que le puede dar al niño las cosas que necesita al tiempo y gradualmente y que no sienta problemas y así va creciendo. Así que todo nuestro problema es solamente entender por medio de qué podemos desarrollar al ser humano.
Y aquí llegamos de verdad a la solución, que nosotros también podemos ver la solución por la crisis actual, que es la crisis global e integral. Es decir, alrededor del mundo, en todo el mundo se está organizando como una crisis, como una situación mala por un lado y por el otro. Esta situación que está llegando a nosotros y nos está amenazando es en realidad el ejemplo, la muestra de nuestra falta de desarrollo. El Estado, lo que vemos hoy día en nuestra situación, que dependemos uno del otro, esta dependencia total entre todos nosotros, verdaderamente total, dependemos uno del otro en forma absoluta, lo vemos en todas las investigaciones hoy día, y que en realidad el hecho que no logramos conectarnos entre nosotros, esa es la fuente de todos nuestros problemas, porque nosotros hacemos nuestra vida, nosotros causamos nuestra vida que sea mala e insegura, muy amenazadora, limitada, constringida. Algo nos molesta a unirnos correctamente, porque en la conexión entre nosotros veríamos que realmente anulamos la mayoría de los problemas, casi todos los problemas. Y a eso también podemos ver también en el proceso de desarrollo que hemos pasado, que cada vez que nosotros pasamos de generación en generación en generación, la humanidad siempre llegó a acumulaciones de más en la población, en la educación, la cultura, la industria, en todas esas cosas, en las cooperaciones, a diferentes conexiones, en la dependencia, interdependencia, más y más y más de todo eso. Y solo que ahora llegamos a un estado en que no dependemos uno del otro solamente en salarios, en el sustento, en los bancos, en el sistema comercial, sino que dependemos uno del otro también en la forma humana, que ahora hemos llegado a una situación en que no somos capaces de estar conectados uno al otro, y entonces la falta de conexión entre nosotros, eso es lo que da nacimiento en nosotros a la falta de conectarnos todos nosotros en forma correcta para llevarnos a una vida más segura. Nosotros somos como toda la humanidad, somos como una familia, una pareja, marido y mujer, que viven en una casa, en una forma, en una casa, 4 paredes, y no son capaces de arreglarse. Solo que no tenemos a dónde irnos a divorciarnos, cómo dejar esta tierra, este globo, y a dónde escaparnos. Resulta que de todas las investigaciones y todo lo que vemos, la forma correcta, deseable y apropiada de nuestro desarrollo es la forma de unión, conexión entre nosotros, estar unidos como una pareja linda, como 2 palomas. Realmente que si la humanidad pueda llegar a una situación que entre en relaciones buenas entre todos nosotros, la humanidad va a ser feliz. Y entonces, si es así, de aquí sabemos, nos queda claro lo que tenemos que hacer. Tenemos que construirnos, establecernos un entorno tal a nuestro alrededor que nos enseñe cómo estar correctamente conectados. Quiere decir, nosotros con eso somos parecidos a un niño, pero un niño sabio, inteligente, que entiende que tiene que crecer correctamente y bien, entonces él se organiza a su alrededor un entorno que le ayude. Por ejemplo, él va a varias personas, a unos de sus vecinos, y les dice: yo les voy a dar dinero, les voy a pagar para que ustedes empiecen a conectarse entre ustedes, empiecen a mostrarme que ustedes están unidos, empiecen a atraerme hacia la conexión, empiecen a presentarse frente a mí como actores que están actuando algo lindo y bueno, porque yo sé que si yo voy a ver esos ejemplos, yo voy a crecer bien.
Yo quiero salvarme a mí mismo a través de ustedes, por vuestra ayuda, de la situación en la que me encuentro. O por otro ejemplo, digamos que yo quiero estudiar la música, pero no tengo tanto deseo por un lado. Necesito a alguien que me atraiga, que me impulse, que me diga que es lindo, bueno, especial. ¿Qué hago? Voy a varios músicos, les pago, y entonces ellos vienen a mí, tocan instrumentos, hablan sobre la música todo el tiempo, tocan sus instrumentos, hacen composiciones al lado mío. En conclusión, yo recibo de ellos la impresión que eso es algo importante, y cómo ellos comparten y participan y hacen una música maravillosa. Cuando yo veo eso, a pesar de que yo les pagué, yo con eso me impresiona, no importa que yo les pague. De ahí ya sale que yo por medio de eso construyo mi entorno por medio del cual yo realmente llego a un buen desarrollo. Y no importa que pagué o no pagué, si traté de ser mejor o no, lo principal es el resultado. Se hizo, yo me impresioné, o a lo mejor mis padres lo hicieron. Yo sé que muchas veces en mi vida mis padres trataron de hacerlo conmigo, o que voy a algún pasatiempo, a hacer deporte u otra cosa, y ahí yo me impresiono de los demás niños que juegan y hacen cosas, etcétera, o a un grupo de fútbol o de básquetbol. Lo principal es el entorno, esa sociedad, ese entorno yo lo puedo establecer solo, construirlo solo, pero seguramente que esa sociedad pueden construir para mí, fijar para mí, establecer para mí personas sabias que saben de eso, que conocen ese truco. Y entonces lo que vemos en nuestro mundo, que hay muchos científicos, sabios, inteligentes, gente que conoce el desarrollo de la humanidad, que conoce esa materia. Entonces solo tenemos que fortalecerlos y escuchar lo que ellos nos dicen. Y ellos dicen lo que ustedes están escuchando ahora, que nos conviene fijar, establecer a nuestro alrededor un entorno tal, una sociedad tal que nos influya a todos nosotros. Y entonces nosotros, por medio de esa sociedad, vamos a avanzar a una buena dirección, en un desarrollo gradual y bueno, y vamos a ser como una manzana que madura todavía antes que los golpes y las catástrofes vengan y la empujen a desarrollarse por medio de los sufrimientos. Eso acelera como el huevo en el incubador a un buen final, buen y dulce final. Es decir, nosotros podemos aquí observar, ver todo el desarrollo de la persona durante miles de años y entender que ahora nos encontramos en una mala situación y cómo nosotros podemos salir de esta situación mala y ahora por nuestros medios, y no esperar quién sabe lo que va a pasar, sino escuchar lo que dicen los sabios, que necesitamos un buen entorno que los desarrolle, como dicen los científicos, y los traiga en fase por fase, en una forma agradable y dócil y leve, al final bueno y pleno y perfecto y dulce. En total, lo que necesitamos entonces es el entorno. ¿Qué nos proporciona un buen entorno entonces? Por medio del buen entorno yo empiezo a sentir el mal de mi carácter, de mi naturaleza, que yo soy egoísta, que no me quiero conectar con otros, que soy perezoso, que no me interesa tanto, no me importa tanto. Hay aquí muchos atributos en mí que no tanto quieren desarrollarse. Y entonces yo justamente al contrario, yo entiendo que tenemos que hacer un entorno, una sociedad mejor. Y es como cuando yo soy perezoso y voy a un grupo de deporte que necesito una influencia más grande de ellos, que me lleven, que me atraigan, que me cuenten, que me empujen al centro del juego, etc.
etcétera, etcétera, y entonces sale bien. Es decir, aquí tenemos que desarrollar no sino más un entorno, sino que sea una sociedad que se preocupe de cada uno, que no se quede perezoso en su lugar y que Dios libre nos salga del juego, del deporte, y que seamos como los niños chiquitos que por medio de los juegos se vuelven más fuertes e inteligentes y sabios. Así nosotros, por medio de nuestros juegos dentro de la sociedad que nos impulsa y nos promueve, lleguemos como en una forma linda por medio de juegos a nuestra forma plena, perfecta, y pasemos entonces todas las crisis rápidamente y levemente y llegamos a la vida buena. Yo no me considero a mí mismo una persona muy sabia, tampoco soy el más necio, pero en las últimas 2 clases que usted nos enseñó, también escribí la mayoría de lo que usted dijo. Me impresioné del hecho que usted está hablando cosas sabias. Hay como una visión general, comprensiva, abarcadora sobre toda la humanidad y su desarrollo. Y no solo en nuestra época, sino todo en el transcurso de toda la historia humana. Seguramente la clase es muy corta en relación a su contenido y esta clase es muy llena de contenido y conviene hacer sobre cada una de estas clases varias charlas, dividirlas cada clase en varios temas y otra vez repetir y escuchar hasta que la persona capte todo el movimiento de la clase, hasta que se le convierta como un contenido interno, lo asimile. Me parece que cada una de estas clases debe ser por lo menos dedicarle 3 o 4 veces hasta que la persona asimile eso, con instructores y asistentes, con trabajo adicional. Pero de todas maneras quiero hacerle una pregunta sobre las ideas que usted expresó en estas 2 clases. Mi impresión, y también hablé con mi esposa sobre eso, sobre esta experiencia, porque para decir la verdad yo jamás experimenté este tipo de lecciones de estudio y también en una situación tan especial que no es la universidad donde estuve, tampoco es la escuela secundaria, es algo nuevo para mí. Las cosas son interesantes, pero a veces yo siento que como pierdo la línea, sí, el hilo. Y no porque no entiendo lo que usted está diciendo, sino porque el ángulo, su perspectiva es muy profunda y amplia al mismo tiempo. Usted tanto analiza cosas que yo conozco de mis niños y usted dio ejemplo de los niños, me era fácil conectarme con eso, de mis hijos, de mis pensamientos y emociones que experimento muchas veces, pero por el otro, usted está mirando desde arriba como de la perspectiva del ave. Y ayer pensé en la primera lección, traté de interpretarlo y sobre eso hablé con mi esposa. ¿Cómo puedo interpretar las ideas que escucho ahora? Y hoy veo que sigue el mismo hilo. Me es difícil interpretarlo o traducirlo a las ideas que yo capto, me identifico, no hacia dónde eso me lleva a mí, aquí, ahora. El objetivo de nuestro estudio es conocer el carácter humano, la naturaleza humana, la naturaleza dentro de la cual existimos, la forma de nuestro desarrollo, la situación especial en el eje de evolución del desarrollo, qué es lo que podemos observar en la naturaleza, hacia qué forma estamos yendo, o sea, nuestra próxima forma evolutiva, la forma final, cómo nosotros podemos, desde nuestro estado actual, llegar a nuestra forma final en un
atravesando un camino lindo, leve, agradable y bueno, porque el estado final indudablemente es el estado pleno y perfecto. Es decir, todo el estudio al fin y al cabo es cómo hacer que mi vida desde ahora en adelante sea fácil, buena, segura, agradable y solo todo lo mejor. Y me va a buscar la misericordia toda mi vida. Me va a rodear la misericordia toda mi vida. Está citando de la Biblia. Ahora, específicamente este punto. Usted también al final de la lección, yo no pude, a eso me refiero que no logro traducir, interpretar, no logré tomar de lo que usted dijo ayer también, después leí todo lo que escribí también en casa, no logré tomar de eso algo inmediato ahora que yo pueda realizar, ejecutar, hacer. Conclusión, necesitamos un entorno, una sociedad, un entorno que juegue con nosotros como se juega con los niños pequeños para que crezcan. ¿Quién puede proporcionarnos un entorno tal? Los sabios, que esos conocen el camino como padres, como los padres con los hijos, que ellos nos construyan un entorno tal que nos influya, que en ese entorno que exista mi forma futura dentro de ese entorno. Entonces, cuando yo me integre en ese entorno, yo ya voy a ir cambiando a medida que voy a ir adaptándome a esa forma y así voy a ir acelerando mi desarrollo porque ya tengo un ejemplo y un ejemplo atractivo. Entonces ya me integro y me voy cambiando dentro de ese entorno. Los resultados de la lección son resultados muy prácticos, muy prácticos. No entendí cómo. Ahora nosotros necesitamos un entorno. Eso ya queda claro. Y un entorno donde todos nosotros estamos conectados, que tú ahora puedes imaginarte como una forma perfecta de los seres humanos. ¿Qué te parece? ¿Cómo te lo imaginarías? Todo lo contrario de todas las crisis. No hay divorcios, todos viven bien y lindo, los niños con los padres, todos tienen buenas relaciones, todos completos, plenos, en buenas relaciones en forma también internacional, entre las naciones, entre los países, en toda la humanidad. No hay miedos, no hay guerras, no hay armas, no hay terrorismo, no hay drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos tú y yo a construir un entorno de ejemplar, que construya para nosotros esos valores y que me convenza, que me formatee, que me moldee para que yo sea parecido a ese entorno ejemplar. ¿Cómo hacemos? Puede ser que tiene que ser un entorno virtual, porque todos estamos en el Internet. Tal vez va a ser un entorno a través de los medios de comunicación, porque todos nosotros nos alimentamos de los medios de comunicación, todos nuestros valores. O puede ser que ese entorno tiene que llegar a nosotros ya puede ser no a los adultos, sino solo a los niños. Entonces, en el jardín infantil, en las escuelas, tenemos que asegurar que tengamos solo este tipo de entorno, educarlos de esa manera. O puede ser que para los grandes, para los adultos, yo de repente veo 1.000 millones de personas paradas, en paro, desempleadas, salvo las mujeres amas de casa y los padres a lo mejor que están en casa y no trabajan o no, pero no saben cómo educar a los niños, les duele el corazón. A lo mejor ellos van a querer aprender esas cosas a través de la televisión, por medio de series que vamos a crear, series de televisión. Eso va a ser ejemplos para ellos y entonces eso les va a influenciar a los niños. Usted está hablando en tercera persona, pero yo soy uno de esos. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero nosotros estamos hablando de la educación, por eso estoy hablando en tercera persona. Pero estoy hablando sobre nosotros y mis parecidos, mis contemporáneos, sabemos cómo hacerlo y lo que debemos hacer.
cómo ahorrar golpes y catástrofes, estas etapas de desarrollo que ya hablamos, que en la medida que algo es más desarrollado, pasa formas más extremas de su final lindo. Y eso lo vemos ahora que estamos entrando en este desarrollo, que por nuestros medios tenemos que desarrollarnos en esta última etapa del desarrollo. Tenemos que hacerlo por nuestros medios, por nosotros mismos. Vemos que nuestras situaciones son muy dramáticas, son estados extremos. Y en comparación como nos íbamos desarrollando por medio de la fuerza que nos empujó por detrás de la naturaleza, no teníamos los medios de participar en nuestro desarrollo, ni en ritmo ni en forma del desarrollo. Por el contrario, ahora tanto el ritmo como la forma de desarrollo depende de cuánto nosotros, por nuestra conciencia y nuestra voluntad, asimilemos nuestras formas futuras de desarrollo y nos llevemos hacia esas formas. Por eso, en forma global, no nos estamos desarrollando más. Vamos a estar estancados aquí en el lugar hasta que captemos que cada próxima etapa esté esperando a nuestro deseo previo de desarrollarnos a esa forma. O sea, el desarrollo ahora no puede ser desarrollo instintivo como hubo hasta ahora, sino que un desarrollo consciente por medio adición de conciencia en cada etapa, conciencia de nosotros. Eso significa que ahora estamos en el desarrollo del ser humano, del nivel hablante, que yo ahora tengo una cosa nueva que se está desarrollando, la comprensión de la naturaleza, conocer la naturaleza, el sistema, el propósito, y yo integrado dentro de ese sistema y lo alcanzo. Seguro que estas cosas, obviamente, cuando escuchamos esas cosas en el público, suenan muy inverosímil y filosóficas, pero tenemos que traducirlas en explicar más y más y más, masticarlas más y más y más en muchas charlas y muchas conversaciones. Yo creo que tenemos que tomar, digamos, el programa de esta charla. No creo que sea perfecta, pero tomar esta charla, proyectarla a los alumnos, pararla a cada unos minutos y hacer un resumen y hablar un poco, abordarlo, y después escuchar unos minutos y parar, escuchar y parar. Digamos, lo que yo hablé en unos minutos, que salga de eso durante 2, 3 horas en total, no de un tiro. En 2 o 3 veces las personas lleguen a un estado que entienden lo que pasa. Y no importa que se olviden, porque eso queda como impresiones. Ellos ya tienen internamente, lo entendieron una vez y después se olvidan porque no es suyo todavía, pero lo comprendieron, aceptaron, lo estudiaron. Eso ya queda. Nosotros necesitamos entender que en el desarrollo en el que estamos adentrándonos ahora, en el desarrollo humano, la última etapa de nuestro desarrollo, el fruto ahora tiene que llegar a su dulzura, el color rojo en vez de amargo y verde, un buen aroma. ¿Sí? Un buen gusto, dulce en vez de agrio y amargo. ¿Cuáles son estas adiciones? ¿Qué son estas adiciones? Adiciones que llegan desde dentro del fruto de acuerdo al amor de la naturaleza por él, por el fruto. La naturaleza que nos desarrolla es como una madre que se preocupa de su bebé, que lo cría. Nosotros tenemos que alcanzar esa fuerza de amor, fuerza de otorgamiento, la reciprocidad, la unión, la conexión global entre todos nosotros y junto con la naturaleza comprensiva general. Esta posibilidad se realiza, se lleva a cabo solamente por conciencia, que yo entiendo, comprendo, siento este desarrollo, cómo lo pasa por nosotros. Nosotros ahora no podemos prometerle a la persona
una buena vida sin que la persona se eleve por los grados de comprensión y sensación por encima de lo que tiene innato. Él tiene que adquirir conciencia, él tiene que saber y conocer el mundo en el que vive y tiene que conocer y descubrir toda la naturaleza general. Eso exactamente es el ejemplo de mi sensación en los últimos días. Sin que la persona sea sabia, sin que la persona conozca por qué y para qué nació la naturaleza, lo avanza, lo promueve a un propósito, cada uno de nosotros en el mundo, sin eso la humanidad no va a avanzar y va a sufrir de golpes. Todo el desarrollo de ahora en adelante. Pero entonces nosotros vamos a ser estos sabios, todos nosotros, sí, en la medida de lo posible. ¿Cómo entras en la escuela? ¿No lo aprendes? No, pero usted ahora pintó un propósito muy alto. No, no alto. Aquí también nuestra clase, nuestra lección va a llegar a eso. No aprendiste historia, geología, geografía, botánica, muchas cosas. Tú aprendiste el desarrollo de las civilizaciones, aprendiste sobre los continentes y muchas cosas aprendiste. Ahora sigue estudiando, porque sin eso no vas a poder cambiarte a ti mismo. Sin este conocimiento, sin conocer el proceso, que tú dependes de los demás un poco. No tienes que ser un gran sabio y un científico en eso, no. Pero tienes que conocer las cosas en general, como cuando sales de la escuela. A lo mejor no te acuerdas mucho, pero tienes una impresión general, que hay una historia de cosas que pasaron hace 1000 años, 2000 años y ahora 500 años. Ahora geografía, se descubrieron continentes, hay biología, zoología o la botánica. Tú de alguna forma algo escuchaste. Puede ser que te olvidaste, no importa, pero eso ya existe dentro de ti. Lo mismo aquí. Ahora solo aprendes sobre las próximas etapas. En conclusión, se te enseña ahora la cosa más imprescindible: cómo hacer una vida buena. Entonces, tú no necesitas saber nada de memoria, porque después van a llegar actividades, y las activaciones las hacemos en el entorno, en la sociedad, donde tú vas a influenciar el entorno te va a influenciar de vuelta, y vas a empezar a arreglarte con el entorno. Pero algunas formas de instrucción, algunas lecciones de instrucción tienes que recibir sobre el mundo nuevo, sobre la nueva sociedad en la que estamos entrando, una nueva perspectiva, diría. Se llama esta serie. ¿Cómo? La nueva visión, la nueva perspectiva, una nueva vista global. ¿Sobre qué? Sobre el mundo, sobre la persona y el mundo. ¿Usted puede a lo mejor resumir nuestra lección? ¿Seguro? La naturaleza nos está trayendo al estado perfecto, pleno, pasando por etapas hasta hoy fuimos pasando por etapas obligatorias, necesarias. Desde hoy en adelante podemos progresar solamente por medio de la adición consciente por nuestra parte de cómo vamos evolucionando. O se llama también, en otras palabras, el reconocimiento del mal, pero no sé si conviene hablar sobre eso. Eso añade muchas cosas. No vale la pena. No. Eso entre nosotros, entre paréntesis. Todo nuestro desarrollo desde ahora en adelante podemos mejorar y endulzar y acelerar por medio del entorno. Como en cada cosa que hasta ahora los niños se van desarrollando por medio del entorno, los grandes se desarrollan por medio del entorno. Puedes ver también, tienes los drogadictos,
drogadictos anónimos, u otras organizaciones que cuidan a los animales. Entonces, lo mismo, tenemos que construir, establecer un entorno que nos traiga buenos valores. Entonces, vamos a ser como niños buenos, que nos desarrollen en una forma buena, y también vamos a hacer lo mismo para nuestros hijos, que por lo menos de ellos salga algo bueno. O sea que la humanidad no tiene ningún problema más que crear, establecer un buen entorno con buenos valores. Y todo en total se puede denominar creamos un buen entorno, la creación de un buen entorno. Yo creo que tú, como padre, te gustaría mucho, agradecerías mucho traer a tus hijos a un tal entorno que hay por medio del buen trato en los niños, el calor, la calidez, se les enseña cómo estar conectados, cómo sentirse seguros unos de otros, no tener miedo de todo tipo de torturas y golpes y problemas que en el carácter humano y el carácter del niño tiene la crueldad de enorgullecerse por ser malo con los otros, sino un buen entorno que le proporciona a la persona un lugar leve, lindo, dócil, cálido para desarrollarse, y entonces la persona de verdad se abre con capacidad de absorber, de captar y capacidades ilimitadas. No se siente constantemente en una situación que tiene que protegerse y cuidarse y cerrarse y mantenerse en un lugar, en un entorno amenazante. Nosotros no entendemos también nosotros mismos, los grandes, los adultos, qué significa vivir en un entorno bueno. Es como un bebé que está en el seno de su madre y no siente nada más que a su madre. Solo una sensación tal le proporciona fuerza de desarrollo, de desarrollarse. ¿Entiendes? Y nosotros no tenemos eso, y por eso nosotros ya nos paramos y estamos en una crisis global. Enfrentamos una crisis global en todas las ocupaciones del ser humano. No avanzamos, estamos estancados y al contrario, estamos bajo amenazas. Y la crisis, por un lado, puede ser como un rompimiento y por otro lado como un nuevo nacimiento, según cómo lo interpretemos. Porque la palabra crisis significa nueva apertura, de acuerdo a la etimología. La interpretación de la palabra, el significado de la palabra crisis, sino que nosotros la usamos en otra forma. Crisis. Viene de la palabra griega, crisis, que indica, o que se dice que es como las piedras donde se da parto a los niños en el pasado, en el lugar donde se daba nacimiento a los bebés, donde las madres parían esas piedras. Entonces creo que con eso concluimos. ¿Vamos a tener deberes de casa en estas lecciones? No que no nos gustan deberes de casa, pero yo quiero saber si vamos a tener. Eso depende de la frecuencia de las lecciones. Depende de la frecuencia de cómo vamos a pasar de clase en clase. Todos los días vamos a tener, todos los días. Entonces no creo que tenemos que tener deberes de casa. Creo que en vez de los deberes de casa, tener clips de vídeo, de música, chistes, humor, que la persona todo el tiempo esté rodeada con el MP3 y bajo la impresión del entorno. No se esté tan seguro, pero no hay deberes de casa. Yo no creo que es bueno. Deberes de casa no hay. Hay influencia del entorno en casa y en cada lugar. Hay solo influencia. En mi casa todavía no hay. No, que en casa también te quedes bajo la influencia del buen entorno. Bueno, ¿qué?
¿Qué haces cuando tú vienes a casa? Me hablo con mi esposa querida. ¿Y de qué hablan? Ayer le conté lo que hubo aquí. Muy bien, así le vas a contar. Eso es lo que yo le digo a usted, a esa dificultad. Tuve el cuaderno, escribí 4 páginas. Sí, al final de la lección vas a recibir el material, vas a ver. Sí, yo también escribo bien. No se trata de eso, pero escribí, pero me era difícil hacer más tangible, explicarle a mí, a ella, lo que hubo. Entonces, ¿por qué no le trajiste el audio y por qué no lo tomaste del archivo de medio de nuestras lecciones? No creo que ese es el problema. El problema es que yo no capto sus palabras hasta el final. Siéntate con ella, abrázala, miren la pantalla, toma un cafecito y ella lo va a ver y va a decir, muy bien lo que estudias, y tú al lado de ella te vas a sentir importante. Las personas también, amigos también llamaron para preguntarme porque escucharon que yo tengo una nueva ocupación aquí en estas clases y yo trato de explicar y no entiendo, no logro sacar con palabras lo que siento. Es impresionante lo que usted está diciendo ahora, pero yo siento, parece que el problema está en mí. No tengo una crítica, una queja, sino solamente trato de transmitirle la sensación que para mí es difícil expresar para mí mismo y para mi esposa o para los amigos a quienes les conté sobre este encuentro que tuvimos ayer. ¿Qué exactamente? ¿Qué es esta cosa? ¿Entiende? Me es difícil. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué estamos haciendo? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos explicándole a la persona qué es lo que necesita para ser feliz. A mí me está explicando, a ti. Entonces, ¿qué necesito para ser feliz? ¿Qué necesitamos para ser felices? Un entorno lindo, bueno, un buen entorno que te traiga a un estado que tú simplemente te sientas bien en la vida. Estoy seguro, me siento seguro, tengo amigos, todo el mundo piensa bien sobre mí, solo quiere todo bien, lo mejor para mí, y todos se preocupan por mí, yo me preocupo por todos. Vivimos en un mundo que es completamente seguro, bueno y cálido. Todo lleno de amor, el mundo entero. Sí. ¿Dónde está eso, todo eso? Seguro que me gustaría vivir ahí. ¿Dónde está eso? ¿En Jabotinsky 112? No, digo de verdad. Sí, tenemos un edificio de 12 pisos. ¿Conoces? Hay una canción. Nosotros... Bueno, sí, eso tenemos que desarrollar. Bueno, otro encuentro se termina y yo tengo esa sensación que mira, tiene que ser algo estratégico, grande, amplio, cooperativo, grande. No, solo comparto con usted. Yo les doy en total solo una lección. La lección principal. Alrededor de la lección tiene que haber un sistema entero de actividades, explicaciones, preguntas, respuestas, muchas cosas. Una lección es como un trabajo para toda la semana, todos los días que las personas se encuentran. Yo di la lección, todos anotaron, todos vieron. Ahora, de acuerdo a esa lección, ustedes tienen que trabajar con las clases, con las salas de estudio. Así es. Bueno, entonces nos vamos a ver, esperemos mañana. Sí, mañana, digamos, vamos a hablar sobre la medida en que la persona es libre, digamos, libre albedrío. Sí, también sobre eso. Y así, de lección en lección, en total, digamos, 15 tales lecciones, es decir, 15 semanas, 3 meses, 4 meses, digamos, la persona va a recibir el conocimiento de dónde existe, lo que pasa con ella, qué es lo que tiene que hacer con sí misma, con su familia, con el mundo. Y se va cambiando, al mismo tiempo se va cambiando, recibe una transformación interna. Pero necesitamos alrededor de eso establecer, construir un sistema
que apoye la lección, que lo complemente. La lección en sí es en el medio, lo principal, lo esencial, y a su alrededor todos los medios de apoyo, activaciones, etcétera. Sin eso es imposible. Yo entiendo que la persona que lo escucha por primera vez para él bueno, por un lado todo es correcto, pero por otro lado muchas cosas que la persona ni se imaginaba que existen o no pensó, jamás pensó sobre. Lo entiendo. Entonces, para eso hay que llevarlo, traerlo a una nueva captación. Entiéndeme, yo no puedo explicarlo en forma más sencilla, no puedo bajar más en la explicación. Y entonces los instructores, los asistentes de la lección tienen que ayudar y tratar de ayudar a captarlo. Esa es una parte que incluye también activaciones, porque cuando empiezas, aparte de esta lección, a ocuparte de ello, ustedes ya empiezan a ocuparse en el grupo, abordando el tema y todo tipo de relaciones y cosas. Ahí también ya empieza el tema social. Aunque no se hable sobre eso, pero la forma que tú les traes a eso y el tema también, todo en conjunto empieza ya a funcionar. Tú no tienes que decir, hoy vamos a hacer juegos como uno no puede con el otro, sí puede con el otro o no. No. El hecho que ya abordan el tema que yo ahora transmití, hablé en un círculo, en forma recíproca, vas a ver cuánto el buen trato y consideración entre uno y el otro. Ya empiezas a practicar y a jugar con ellos en eso, en el buen entorno. Que tengas éxito. Muchas gracias. Y les deseo todo lo mejor. Gracias que estuvieron con nosotros. Vamos a seguir. Sigan con nosotros.